Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Bienvenido al rincón de tus emociones. Scarlett Martínez te brinda las herramientas necesarias para descubrir tu mejor versión y reinventarte. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando el calorcito de Monterrey? No, hombre, este calorcito está... Oigan, yo siento que es calor de secadora, de veras. No, haz de cuenta que me estoy... Aquí tengo la secadora. Bueno, no es cierto, aquí en la cabina tenemos clima. La verdad, les presumimos que tenemos clima. Pues yo creo que no, en Monterrey está infernal este calor, pero bueno, a disfrutar lo que Dios nos lo está regalando. Y déjenme les presento quién está conmigo el día de hoy. Bueno, a distancia, aquí al ladito, desde la ciudad de Toluca y orgullosamente poblana, Deyanira Cerón. ¿Cómo estás, Deyanira? Bien, Scarlett, bien, aquí con mucho gusto y ya súper lista, orgullosa poblana, aquí para trabajar con ustedes. Oye, no, y fíjate que me caes muy bien porque mi abuelito materno, en paz descanse, también era poblano. Y ay no, mi abuelito, tengo tantas anécdotas de él. Yo creo que después nos vamos a echar un cafecito tú y yo, porque yo sé que tú también me puedes contar muchas anécdotas. Va que va. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues es que el programa de hoy va a estar buenísimo, heridas de la infancia. Y es ¿quién no tiene heridas, hombre? Hace programas pasados hablamos de heridas emocionales. Bueno, ahora nos vamos a ir un poquito más atrás. Heridas que nos han ocasionado problemas todavía en el presente. ¿Por qué? ¿Por qué traemos esas heridas? ¿Qué fue lo que pasó en nuestra infancia? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Qué experimentamos? Bueno, para eso la licenciada en Psicología Clínica, Deyanira Cerón, nos va a estar platicando sobre todo este tema. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, escríbanos en las redes sociales. Aquí en el cintillo aparecen las redes sociales de Deya y también las mías, y con toda confianza estamos para servirles, amigos. Y gracias a las personas que están interactuando con nosotros. Saluditos, Carlita y Beth. Besos y abrazos, amigas, las queremos mucho. Y bueno, yo les voy a platicar quién es la licenciada Deyanira Cerón. Ella es licenciada en Psicología, tiene un diplomado en Salud y Psicología Clínica, que lo está cursando. También maestría en Desarrollo y Psicoterapia Infantil. Psicoterapeuta gestal, humanista, máster Reiki, terapeuta alternativa. Es una persona motivada y disciplinada. Encuentra placer asistiendo y acompañando a otras personas en sus procesos personales. Experta en creación de materiales de apoyo para la gestión emocional. Es meticulosa, creativa y entusiasta para lograr sus objetivos y los de los demás. Y le apasiona la música y la naturaleza. Oye, me encanta, Deyanira, me encanta que seas una persona muy, muy activa, que te estés preparando día con día, que te apasione y te encante sobre todo el ayudar a las personas. Muchas gracias, pues a mí también me encanta, por eso es que siempre he tratado de estar en acción, ¿ves? Claro, y cómo no. Oye, no, pues muchas gracias y bienvenida a ADR, y pues vamos a empezar con esta entrevista que está muy padre, y poquito a poquito vamos a ir como que entrando en calorcito y con todo este tema que la verdad pues sí, me apasiona. Y primero que nada, pues platícanos, ¿qué es una herida emocional? Esas heridas que nos llegan en el corazón, en el alma, ¿qué es una herida emocional y por qué no nos deja ser feliz esta mentada herida? Pues mira, es algo con lo que venimos acompañándonos. Si en algún momento de nuestras vidas pensábamos que estábamos solas o solos, pues estamos bien equivocados, porque si de algo nos acompañamos todo este proceso a lo largo de nuestra historia, justo son de nuestras heridas, ¿no? Entonces, son esas lesiones que por alguna razón no supimos gestionar o les dimos una burbujita para protegernos un poco, ¿no? Y seguimos avanzando aparentemente, ¿no? Sin embargo, son esas acumulados, ¿no? Esos espacios que se quedaron ahí de una manera intermitente, que de alguna manera pues siempre estuvieron
gritándonos a partir de algunos síntomas físicos, a partir de algunos accidentes, a partir de algunas situaciones en nuestro presente, que de alguna forma pensamos, bueno, ¿y por qué me pasan todas estas cosas, no? A lo mejor ya es momento de aprender a hacer una pausa, pero justo son las heridas emocionales que están gritando todo el tiempo, ¿no? Por favor, detente, porque necesito que hagas algo con todo esto que estamos acumulando, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este tiempo nos fue incapacitando. Esas son las heridas emocionales, ¿no? Esas lesiones que se quedaron en la etapa más importante de nuestra vida, ¿no? Que es la infancia, y que como no pudimos gestionarlas, cubrirlas, sanarlas, atenderlas, de alguna forma el cuerpo no calla, ¿no? El cuerpo siempre va a estar reclamándote que les hagas caso, ¿no? Entonces, el por qué no nos deja ser felices es como tener una bolita de nieve, ¿no? Siempre les pongo este ejemplo. Tenemos una bola de nieve y la bola de nieve se llama insatisfacción, y entonces crece conforme nosotros avanzamos en la vida, pero cada paso que das crece un poco más. Quiere decir que cuando tú llegas a los 20, 30, 40, pues claro que esa bola está enorme, ¿no? Y entonces la insatisfacción cada vez es más grande, porque vamos erróneamente buscando en personas que no les toca que sanen nuestras heridas. Ok, o sea, por decir, caemos mucho en ese aspecto en el que queremos que otras personas sanen esas heridas cuando realmente los que debemos de sanarlas somos nosotros. No sé si entendí bien. Sí, así es, ¿no? Entonces, porque de alguna forma el no saber de dónde viene ese malestar nos lleva a tener enfoque o direcciones de intentar sanarlas o de intentar reclamarlas o exigir. Okay. De cualquier otra persona, y tiene un sentido, ¿no? Pero sí es importante que asumamos la parte en donde normalmente vamos a buscar cubrirlas con alguien más. Uy, qué difícil, y que bueno, difícil y frustrante a la vez. Oye, ¿y cómo surgen estas heridas de infancia? O por decir, ¿con qué actitudes, gestos o comportamientos es que empezamos a ser lastimados? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Ok, mira, esa es una interesante pregunta, porque siempre les pongo el ejemplo cuando es muy usual detectarla, por ejemplo, si era un embarazo que me llegó de sorpresa y a lo mejor en ese colapso emocional yo rechacé a mi bebé, ¿no? Entonces, en el caso de ser mamá. Y entonces, claro que ese bebé desde ese primer instante recibe un rechazo, y esa es una de las heridas que existen, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de ellas. Pero el instante en donde en el mejor de los casos y mayormente sucede es cuando comenzamos a caminar. ¿Por qué? Justo en ese periodo en donde empezamos a caminar es a donde los adultos asumen que tenemos un poco de más libertad, un poco de más independencia, un poco de más esta autonomía, ¿no? Y al asumirnos autónomos, pues en ese sentido nos sueltan a la vida, ¿no? Incluso si te caes, te dicen, no lo levantes, porque que no, déjalo que llore tantito, ¿no? Entonces, porque supuestamente nos están preparando para las cosas malas que nos pueden pasar en la vida, ¿no? Y entonces ahí es a donde se empiezan a instalar, justo ahí, en el momento en el que empezamos a caminar, ¿no? Literalmente nuestros primeros pasos van acompañados de cada una de estas heridas. Entonces, es ahí a donde nosotros tenemos que prestar más atención, sobre todo cuando nos estamos invitando a trabajar las heridas emocionales propias, ¿no? Ya olvídate de las de los demás, las tuyas, ¿no? Porque a lo mejor justo nos cae hoy alguno de esos 20 y dices, bueno, quiero trabajar, ¿y desde dónde puedo empezar? Sitúate en lo más remoto de tu infancia, ¿no? Lo más que puedas. Pero justo en esta etapa es a donde podemos encontrar la raíz de todas estas heridas, ¿no? Y de cómo es que a través de esta independencia que asumen los adultos que tenemos, pues nos van soltando, ¿no? Entonces, crece la expectativa del adulto hacia nosotros como pequeños y disminuye el vínculo, un vínculo consciente, un vínculo
físico, un vínculo que es estimulado por los sentidos, eso disminuye, porque el adulto se confía, ¿no? Y entonces dice, bueno, ya puede caminar por aquí, ya lo puedo dejar aquí, no estoy plenamente atento al 100% con mis sentidos, atendiendo a ese pequeño. Y es ahí a donde se empiezan a instalar, porque el pequeño lleva aproximadamente 2 años, contando el embarazo, con una atención plena, todo el tiempo, con todos los sentidos, al menos de un cuidador en su vida, ¿no? Y entonces, de momento se la quitan solo porque aprendió a caminar y ese bebé o ese peque no entiende qué es lo que está pasando y se empiezan a producir muchísimas dudas internas, por supuesto, que no sabe cómo expresarlas porque tampoco hay un lenguaje que nos permita que el pequeño lo haga, y entonces ahí empieza nuestra bolita de nieve. Oye, entonces, por decir, ya cuando bueno, te digo porque yo tengo cuatitos y apenas andan en eso, ¿no? Que están caminando y todo. Entonces, no es muy bueno el dejarlos ser, o sí, que si se caen, bueno, déjalos que se caigan, están aprendiendo. O bueno, hay que ser un poquito más cuidadosos porque pues el niño llora, se lastima, o cuál sería ahí como que la recomendación. Ok, no sé qué significa dejarlo ser, pero justo es una frase que he escuchado mucho, que dicen, es que yo lo dejo ser, ¿no? Uh-huh. Y entonces detrás del dejarlo ser, para muchos de nosotros adultos significa muchas cosas, porque alguien me decía, pues lo dejo ser, lo dejo libre, ¿no? Esta persona asumía que era dejar libre al bebé y que podía caminar por todos lados, porque ya le había puesto todas las medidas de seguridad por si se caía, ¿no? Entonces, otra persona me decía, yo le permito que se mueva de acuerdo a lo que él va explorando, ¿no? Sin embargo, siempre estoy ahí. O sea, no es que yo lo esté tomando todo el tiempo de la mano, pero sí le permito que en esa autoexploración vaya avanzando, ¿no? Entonces, hay muchísimos conceptos de dejemos ser a estos pequeños, ¿no? Entonces, el tema no es que lo deje ser. El gran hilo negro aquí es no pongas a un lado, no aísles, no anules, no tapes el sentimiento que puede producir cualquier experiencia de tus pequeños, ¿no? Es decir, se cayó tu bebé y entonces normalmente hay 2 opciones, ¿no? Está quien corre, va y los levanta, y está quien los deja que se levanten solos, ¿no? Entonces, entre esas 2 hay un punto medio, que es, por ejemplo, Pedrito, ¿estás bien? Y Pedrito se va a voltear y te va a decir, como pueda, que no está bien, ¿no? Y entonces, no está mal el afecto, el apapacho, el que lo levantes, el que lo acaricies y que le digas, bueno, ¿y cómo te sientes, no? ¿Te lastimaste? ¿Te duele alguna parte de tu cuerpo? ¿Puedo hacer algo más por ti? Ajá. Entonces, este simple acumulado de preguntas chiquititito nos ayuda a enseñarle desde pequeños la importancia de la gestión emocional, ¿no? Entonces, si yo simplemente me quedo parado para ver qué hace y a lo mejor mi bebé lo resuelve, pues a lo mejor yo voy a estar muy orgullosa porque aprendió a resolverlo solo. Sin embargo, el que él lo resuelva no quiere decir que no haya necesitado ese apapacho o esa contención, ¿no? No importa la gravedad de la caída, porque a veces decimos, es que solo fue una caída chiquita, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, los niños no miden la magnitud. Para él se cayó y se cayó, ¿no? Entonces, si se cayó grave o poco grave o más o menos grave, no lo distingue. Él lo único que quiere es como este estímulo de estoy para ti, estoy contigo. Uh-huh. Ok, muy bien. Oye, y ahorita que mencionabas eso de la bola de nieve y que todo viene, bueno, la raíz de todo es desde que del vientre, que nacemos, ¿tú podrías mencionarnos al menos 5 heridas de la infancia más comunes y que las venimos, yo creo que nos persiguen hasta la fecha o hasta el presente? Ok, sí, mira, hay muchísimos autores que hablan de varias opciones, ¿no? La mayoría coinciden en 5 opciones. Yo siempre añado una sexta que tiene que ver con el abuso en todos los sentidos, incluyendo el abuso sexual. Sin embargo, es un tema que requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, hoy les voy a hablar de las más simbólicas, las más significativas para todos los seres humanos, ¿no? No quiero hacer de lado la parte del abuso sexual porque, insisto, es un tema grave, importante y que se requiere como otro contexto porque es muchísima información. Pero, por supuesto, que tristemente, hasta por estadística, es una de las heridas que sobre todo en la sociedad latina se vive frecuentemente, ¿no?
imagínate, para otro. ¿Me escuchas, Deyanira? ¿Puedo hablar de ella? La palabra. Sí, sí nos escuchas, es que se está trabando un poquito el internet, pero sí me oyes tú. Sí, yo sí te escucho. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, entonces. ¿Lista? Ajá, lista. ¿Cuál es la primera? A ver, dinos, platícanos. La primera es el rechazo, la palabra lo dice, ¿no? Nos asumimos, nos sentimos evadidos, ajá. Puede ser por la ausencia o puede ser incluso porque de manera muy, muy específica alguien me rechazó, ¿no? Entonces, ojo, si bien papá y mamá pueden ser las figuras de autoridad que se hagan significativas estas heridas, también entran las figuras de autoridad o los cuidadores, ¿no? Los abuelos, los tíos, los maestros, ¿no? Es una etapa súper importante en donde cualquier figura de autoridad puede hacerse partícipe de estas heridas, ¿no? Entonces, el rechazo, por ejemplo, se vive en papá no se quedó, ¿no? Cuando el bebé dice, o este pequeño dice, papá no se quedó, se fue. O sea, no existe mi papá en mi vida, ¿no? Mamá no quería el embarazo, no importan las razones. Ajá, entonces esa puede ser otra opción en donde alguien se sienta rechazado. Papá no juega conmigo, ¿no? Entonces el típico de, no, ya llegué, estoy muy cansado, no, no tengo tiempo, no, espérame tantito, ¿no? Eso también los hijos lo toman como un rechazo. Mamá no acepta cómo me quiero vestir. Eso es, y lo pongo específicamente con papá o mamá porque es así como me han llegado a mí, ¿no? Entonces, mamá no acepta cómo me quiero vestir. Esto es más común, por ejemplo, en niños de los 8 a los 20, ¿no? El niño empieza a elegir cómo quiere vestirse y a veces desde antes, pero a los papás no les gusta, ¿no? Y entonces los rechazan por el cómo hacen sus elecciones respecto al cómo se visten, ¿no? El juguete que quería elegir tampoco les gusta a los papás y todo el tiempo están anulando la opinión de los hijos, ¿no? Entonces, no, ¿cómo eso? Es que te dije que te voy a comprar un juguete, ¿no? Entonces le preguntan, ¿de qué quieres tu fiesta de cumpleaños? ¿No? Y el niño dice, de Mickey. ¿Cómo Mickey? Ah, ya estás grande, ¿no? Y entonces es ahí a donde el niño, por absurdo que a nosotros los adultos nos parezca, se siente rechazado, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como una de las más comunes que a veces ni cuenta nos damos, porque tampoco es que seamos malos padres, malas madres, y que vayas por la vida queriéndole destrozar la vida a tus hijos, ¿no? Finalmente, dicen por ahí, ¿no? O sea, no tenemos un manual de nuestros hijos, pero pues estamos aprendiendo, ¿no? Otra de las heridas es el abandono, ¿no? Unos ejemplos que podemos ocupar acá es, por ejemplo, mami no llegó a mi festival, ¿no? Porque a lo mejor mami o papi estaban trabajando y no pudieron llegar al festival. Es súper importante que si yo sé que no voy a llegar al festival, digo ahorita no porque hay pandemia, ¿no? Pero si sé que no voy a llegar al festival de mis hijos, mejor no lo llevo, porque es inevitable para los niños compararse con el resto. Ajá. Entonces, el niño tiene que ser muy consciente de su resiliencia, el niño tiene que ser muy consciente de la situación familiar y del por qué no pueden ir papá y mamá para que esto no suceda. Sin embargo, es inevitable, ¿no? Entonces, esto también produce una herida de abandono. Papi no está presente emocional y o físicamente, ¿no? Entonces, esto puede ser como tal cual, ¿no? O sea, a lo mejor sí está en el contexto familiar, pero no se hace presente de manera emocional, no participa en absolutamente nada, ¿no? O sea, no se hace cargo de absolutamente nada. Yo lo veo y sé que está ahí, pero no se hace presente, ¿no? Entonces, esa es otra manera en la cómo los chicos se pueden sentir abandonados. Mami nunca me escucha, ¿no? Que a lo mejor mami todo el tiempo está metida o en la computadora o en el celular o atendiendo otras cosas, incluso a veces lo direccionamos mucho a las redes sociales, pero el generar excesos, generar estos vicios en donde a lo mejor pues me da por limpiar la casa excesivamente, ¿no? A mamá o a papá y prefieren enfocar todo su tiempo en esos excesos que en verdaderamente darnos un tiempo de calidad
con nuestros hijos, ¿no? Entonces, los niños lo perciben todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo están comparando qué es más importante para papá y para mamá que ellos, ¿no? Entonces, aquello a lo que nosotros le otorguemos nuestro tiempo, nuestra atención, pero también nuestra conexión visual, en automático ellos se sienten abandonados, ¿no? Porque le estamos prestando atención a eso y no a ellos, ¿no? Otra que es súper importante es cuando hay un duelo, ¿no? O sea, y eso es indiscutible. Mami o papi murieron, ¿no? Entonces, si murieron, perdieron la vida, pues esa es una herida que los va a acompañar toda la vida y hay que aprender a vivir con eso, ¿no? No sin ellos, hay que aprender a vivir con eso. Ajá, entonces hay que resignificar muchísimas cosas respecto a la relación, pero sin duda deja esta herida también, ¿no? Otra es la injusticia, ¿no? Esta es la tercera herida, que es la injusticia. Esta es también muy común, muy común. Mami me regañó sin escucharme, ¿no? Sobre todo cuando hay más hijos, o sea, 2, 3, 4 hijos, es más fácil como de repente llegar y ¡pum!, explotar, ¿no? Que escucharlos a todos al mismo tiempo, ¿no? Querer poner ese límite y ahí es a donde ¡pum!, todo explota, ¿no? Entonces dice, mami me regañó y no me escuchó, no me dejó hablar, ¿no? Entonces anuló lo que yo quería decirle y eso se me hace súper injusto. Ajá. Papi me castigó cuando yo no me porté mal, ¿no? Eso es más en los pequeñitos, en donde los hijos querían expresar su opinión, pero no los dejó hablar, anuló lo que ellos querían expresar, ¿no? Entonces, y de pasadita castigó a todos. Ajá. Entonces, eso también genera mucho sentido de injusticia. Mami me quitó algo que ya me había ganado. Híjole, este es bien común, ¿no? En donde les castigamos las cosas que ya se habían ganado. Eso produce inevitablemente una herida de injusticia, ¿no? Entonces, de repente hay papás que me dicen, no, pero ¿por qué? Yo tengo derecho, porque yo se lo di, ¿no? Entonces, es que se está portando mal y entonces, ¿cómo le hago entender, no? Pero la realidad es que él ya se esforzó, ya trabajó para eso, ya tú se lo prometiste, se lo cumpliste, él también cumplió. Es súper injusto que ahora que ya cumplió y que ya generó todo ese proceso, ahora se lo quitemos, ¿no? Entonces, es ahí a donde se produce. Si quieres, castígale cosas a futuro, cosas que todavía no llegan a su vida, ¿no? Pero no cosas que él ya se ganó y que ya trabajó, ¿no? Papi me pide que me quede siempre callada y sentado o quieto, ¿no? Porque no quiero ruido, ¿no? Entonces hay papis y mamis que no quieren ruido, ¿no? Que quieren que sus hijos sean adultos chiquitos y que funcionen como un adulto chiquito, ¿no? Eso también genera mucho sentido de injusticia porque en ningún tiempo son libres de ser niños, ¿no? Entonces se anula su etapa de niñez y es ahí a donde se genera todo este sentimiento. Ajá. La otra es la humillación. Esta es súper severa, esta sí lacera demasiado, ¿no? Con las otras, digamos que no son menos importantes, pero son más sigilosas. Esas se dan como de una forma muy espontánea. Pero la humillación ya tiene que ver justo como con una carga de enojo, ¿ves? Con una carga de dolor de la misma figura de autoridad. Y que obviamente tampoco ha trabajado, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es, me regañaron frente a toda la familia, ¿no? Todas estas familias enormes en donde se busca como evidenciar que soy buen papá o que soy buena mamá y ¡pum!, cagoteo a mis hijos enfrente de todos, ¿no? Y entonces yo quedé como la buena mamá porque tuve la firmeza, tuve la rudeza, tuve límite supuestamente, pero la realidad es que no, ¿no? Entonces es preferible llevar a nuestros hijos a otro espacio para que suceda un diálogo y entonces verdaderamente el hijo tenga y entienda desde este espacio de comprensión y de esta discusión que se genera entre ambos, qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué cosas hice mal? Pero no desde la humillación, porque así sea chiquita, mediana o grandote, el hijo no lo entiende y se genera esta herida. Ajá. Me obligaron, por ejemplo, esa también es súper común y mala porque al final también abre puertas a otras cosas. Me obligaron a besar a toda la familia, ¿no? Y a lo mejor pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 20, no importa la cantidad que sean, incluso puede ser una sola persona, pero no tenemos derecho a obligar a nuestros hijos a que den un beso o un abrazo. El saludo es de palabra y eso es lo correcto. Ajá.
tristemente pues somos una sociedad muy invasiva y entonces a partir de esta invasión es a donde se nos hace irrespetuoso supuestamente el que los hijos no saluden de beso y abrazo a las demás personas, ¿no? Entonces siempre es bueno como decirle a los niños, educarnos nosotros adultos y decirles, ¿me permites darte un abrazo? ¿Me permites darte un beso? Si el niño dice no tendríamos por qué sentirnos ofendidos, ¿no? Y sin embargo, cuando el niño dice no, se le tacha de grosero, de maleducado, ¿no? Y entonces lo regañamos y eso genera un sentimiento de humillación en el niño. Descalificamos constantemente sus emociones. La última es la traición. Y esta también es súper común. Mami y papi le cuentan lo que me pasa a toda la familia o a sus amigos, ¿no? A los compadres, a los vecinos. Y entonces dices, chispas, ¿no? Y luego no te preguntes por qué tu hijo no quiere estar en las reuniones familiares o por qué no quiere bajar a cenar cuando invitaron a los amigos, ¿no? Pues por eso, porque de alguna manera se la pasan hablando de las condiciones íntimas del grupo, de la familia, ¿no? De ese contexto familiar, y pues no es lo correcto, ¿no? Al final estamos invadiendo la intimidad de otro ser humano y pues no se vale, ¿no? Entonces se sienten traicionados. Otra manera muy sencilla también, que no nos damos cuenta, pero que se genera una herida de traición, es cuando les prometemos algo. Ojo con las promesas, porque en las promesas no le importa al chico o a la chica si es promesa para bien o promesa para mal. Es decir, yo le puedo prometer un regalo, un viaje, una salida, pero también le puedo prometer castigos, ¿no? También le puedo prometer consecuencias. Y si no le cumplo lo que le prometí, en automático se instala una herida de traición. ¿Por qué? Porque el niño asume que no sirvió ni siquiera para que lo regañáramos, ni siquiera para que le cumpliéramos el castigo, ¿no? Y entonces emprenden esta búsqueda de ¿cómo le hago para ganarme lo que se supone que me merezco, ¿no? Porque el cerebro de los chicos y de todos en realidad funciona así, ¿no? Funciona con la idea de aquello a lo que se le imprime más energía es lo que es significativo para mí, ¿no? Y entonces el niño entiende que si tú estás muy enojada o muy enojado, pues por supuesto eso es importante para ti. Por lo tanto, él quiere ser igual de importante que el enojo que le hiciste sentir en el momento del regaño, ¿no? O en el momento del supuesto castigo. Y entonces, cuando no se le cumple, el niño se siente traicionado. Asume que no es suficiente en la vida, lo que sea que él haga, porque ni eso le vas a cumplir, ¿no? Ok, oye, no, hombre, qué información tan valiosa nos estás regalando el día de hoy, Deya. Yo sé que toda la gente que nos está escuchando en casita, por favor apúntenos, si no, pues pueden volver a ver el programa, porque sí, como padres hemos cometido, yo creo, muchas de estas cosas y errores, pero bueno, en el camino estamos y vamos aprendiendo. No se despeguen, vamos a ir un corte y vamos a seguir con más. Si tienen algún comentario o algo y no lo quieren poner aquí como que en público, lo pueden mandar así como que en privadito y lo leemos de forma anónima. Gracias por seguir en el Rincón de tus Emociones. Volvemos con más y seguimos activando tus sentidos. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Networks protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es creer. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica. ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks activa tus neuronas. ADR Network
te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia. Ya estamos de regreso aquí en el Rincón de tus Emociones y estamos platicando de heridas de la infancia y me acompaña la psicóloga Deyanira Cerón. No, este tema se está poniendo muy bueno, ahí estamos recibiendo varios comentarios. Gracias a las personas que están interactuando con nosotros, a mi mami, a Hugo, Marcela Sánchez, a Eduardo, Carlita, Nadvilla, Celia, saludos a todos ustedes, gracias, mil gracias por siempre estar al pendiente de las emisiones del Rincón de tus Emociones. Y bueno, pues ahorita antes del corte de ella nos estaba platicando sobre las heridas más comunes, 5 heridas más comunes que las percibimos o las vivimos desde la infancia. Ella nos platicaba el rechazo, el abandono, la injusticia, humillación y traición. Todas muy interesantes. Yo creo que si tenemos niños en casa vale la pena estudiar un poquito sobre esto, acudir con algún especialista para que nuestros hijos pues crezcan en un ambiente sano, con emociones respetadas y que ellos entiendan también que aunque sean personitas chiquitas, pues tienen un gran valor en nuestras vidas y que son importantes para todos nosotros y dañarlos lo menos posible, ¿no? Digo, si nosotros ya traemos problemas y todo, pues también acudir a terapia para poder sanar estas heridas. Y ahora yo te pregunto, ya que tú nos platicaste de estas heridas más comunes, ¿cómo es que me doy cuenta o de qué manera o forma me doy cuenta de que tengo estas heridas, ya que soy adulto? Ok, aquí creo que acabamos de tocar un punto súper importante, ¿no? De alguna forma es entender que no existen problemas en las relaciones sociales, en las relaciones conmigo, en las relaciones de pareja, ¿no? Existen problemas de la infancia, existen situaciones que yo de alguna forma no he sanado y que entonces intentaré proyectarlas, trabajarlas, exigirlas, demandarlas con alguien más. Es ahí a donde nos podemos percatar si estoy arrastrando una o varias heridas, ¿no? Entonces, justo en este espacio donde a lo largo de la vida podemos ir recopilando, ¿no? Una secuencia de una herida tras otra, a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces asumimos que lo que nos tocó fue lo correcto, ¿no? Entonces, de repente tenía un paciente que él me decía, es que, no, mi infancia fue hermosa, ¿no? O sea, eso fue lo correcto, ¿no? Y me lo decía justo con esa palabra, ¿no? Entonces yo le decía, ok, pero así, la neta, o sea, de verdad, nunca en tu vida necesitaste que papá te dijera qué tan orgulloso se sentía de ti y ¡pum!, ¿no? Se suelta a llorar. Wow. Me dice, no te metas con eso, porque ¿verdad? Ahí sí ya me dicen. Y le digo, sí. Es que de verdad a veces pensamos que con el paso del tiempo las heridas ya se justificaron, las heridas ya se sanaron y no se sanan solas, ¿no? Es importante que en el momento en el que tú como que sientes que te estás estancando, ¿no? En ese momento es momento en el que tu cuerpo te está mandando esas señales para que hagas algo con lo que vienes cargando desde tu infancia, ¿no? Entonces es dejar de arrastrar una o todas esas heridas, ¿no? Y darnos cuenta que a lo mejor
ya no importa en dónde las adquirí, ¿no? Ya no importa si fue en la escuela, si fue en mi infancia, si fue en la adolescencia, si fue, dónde fue, o sea, ¿quién me está provocando todo esto, no? Lo de menos es quién lo provocó. En este presente, en este momento de mi vida, ya no es tan importante quién lo provocó. Lo importante es qué quieres hacer con eso, ¿no? Entonces, todos tenemos estas heridas de principio a fin, ¿no? A lo mejor no todas, ¿no? Pero a lo mejor sí, por lo menos el 20, el 30%, el 50%, o sea, una por lo menos sí tenemos, ¿no? Entonces, porque te decía hace rato, es inevitable. Hay algunas cosas que como figuras de autoridad, como cuidadores, no nos damos cuenta y las hacemos, ¿no? Y dices, chin, ya la regué, ya le dije esto, ¿no? O de repente el típico de que tú tienes prisa y ya te quieres ir y tus hijos parece que les dices, vuélvete un caracol y se van súper lentos, ¿no? Y sin querer, ¿no? O sea, porque es parte de la misma dinámica del ambiente, del contexto, y les gritas, ¿no? Te dije que te apuraras, ¿no? Claro que el niño lo absorbe como una herida porque dice, ¿y yo qué culpa tengo de que ella tenga prisa, ¿no? ¿Yo qué culpa tengo de que ella se le hizo tarde, ¿no? Entonces, al final del día es entender la conciencia que debemos tener del tiempo. Los niños no tienen conciencia del tiempo, nosotros sí, ¿no? De la rapidez, de la prisa, a ellos no les importan esos conceptos, a nosotros sí. Ajá, pero como a ellos no les importa y para ellos no es fundamental en ese momento de su vida, pues simplemente no le van a imprimir la misma importancia que nosotros, ¿no? Entonces, ahí podemos estar evitando el estar ejecutando algunas heridas en nuestros hijos. Sin embargo, es mayormente, por ejemplo, en las escuelas en donde se dan cuenta que hay heridas. ¿Por qué? Porque son los maestros los que dicen, algo pasa con Lupita, algo pasa con Luz, algo pasa con Jorge, algo pasa con Luis, porque a lo mejor no era de 10, pero le gustaba participar. Y a lo mejor ese que sí era de 10 va como machetito todo el tiempo, ¿no? Dándole y no se permite fallar, ¿no? Y creo que esa también es una modificación que se debe de hacer en la escuela actual, ¿no? En donde no necesariamente el niño que lleva puro 10 quiere decir que tenga un contexto excelente, quiere decir que tenga una familia que le contenga de la mejor forma y que no esté provocando heridas en él, porque a lo mejor ese niño que lleva puro 10 se autoexige demasiado por el temor a las consecuencias que pueda tener en casa, ¿no? Entonces, no lo sabemos, ajá. Finalmente es entender que si el niño está mandando un mensaje respecto a su conducta, respecto a sus alcances, a los retos que la escuela le está poniendo, es ahí a donde mayormente nos podemos dar cuenta, porque difícilmente la estructura familiar va a voltear y va a decir, algo estoy haciendo mal yo, ¿no? Porque no nos educaron para eso, no nos educaron para decir, yo soy la que está fallando, porque normalmente, si eso fuera posible, serían más las terapias de adultos que las de niños, ¿no? Normalmente cuando hay una situación en la familia, al primerito que te llevan es al niño, ¿no? Aquí lo traigo porque ya se puso berrinchudo, ya hizo esto, ya hizo el otro, ya le dio un mimiquis ahí, ¿no? Ya no sé qué hacer. Entonces, finalmente te llevan al síntoma, te llevan al pequeñito que logró detonar, que logró gritarlo a través de su conducta, toda la situación que estaba pasando en la familia, ¿no? Entonces es inevitable tener al menos una. Ajá. La clave, siempre les digo, es la gestión emocional, tanto en los grandes como en los chicos. A lo mejor los grandes podemos decir, no me enseñaron, ok, no te enseñaron, ¿cuándo vas a empezar a aprender, no? Ándale. ¿Y qué sucede de ya, por ejemplo, si el papá, o bueno, los padres, los cuidadores, llevan al hijo a terapia y el niño pues pone su parte y está muy concentrado en su trabajo y en echarle ganas, pero el papá no, o sea, el cuidador sigue como que en las mismas, no cambia a lo mejor su actitud o cómo es así, cómo se representa hacia el niño? ¿Va a ser difícil para el niño enfrentar esto o qué es lo que sucede en este escenario? Mira, suceden un buen de cosas. La que pasa, la que es más común, es que el niño, como no encuentra este clic, no logra hacer ese match con la familia, con papá o con mamá, o con toda la familia, ¿no? Porque a veces es la ovejita negra, es a quien se le señala como el responsable de los problemas de toda la familia. El niño avanza, el niño evoluciona. Digo, lo mejor que le puede pasar es que el niño, por un momento,
mientras vaya a terapia se va a sentir contenido, que el niño va a tener un espacio para vaciar, para sacar, para aprender, para muchas cosas. Eso le va a sumar a su vida, definitivamente. Pero lo que no le va a sumar es cuando él se dé cuenta que haga lo que haga, no va a ser aceptado por la familia, porque la familia no se está modificando, la familia no se está trabajando. Y entonces sucede que al no existir ese match, el niño se va a volver a sentir frustrado. Y hay dos opciones. El niño crece con el deseo de salir pronto de esa casa, ¿no? Porque ya no los aguanta más. O el niño vuelve a colapsar, ¿no? Y entonces, al lugar donde fueres, haz lo que vieres para sentirte aceptado, por supuesto, ¿no? Entonces, de alguna manera el niño toma estas elecciones, ¿no? Y entonces, triste porque ninguna de las dos, digamos que es la correcta. Le depositaron a él toda la responsabilidad del futuro de la familia, ¿no? Y entonces, lo correcto es que la familia, o sea, si un niño llega a terapia, lo correcto es que la familia, aunque sea de forma alternada, vaya también tomando terapia, ya sea terapia familiar junto con el niño o de manera individual, ¿no? Entonces, de repente como familias lo vemos como un super gasto, pero la realidad es que es una inversión, ¿no? Es una inversión para toda la familia. Y pues ahí yo siempre les aplico, ¿no? Si tú quieres enseñarle algo a tu hijo, tienes que empezar por hacerlo tú. De lo contrario no va a funcionar, porque corremos un riesgo, ¿no? A lo mejor el riesgo es que el niño lo aprenda, pero no lo quiera seguir ejecutando porque no encuentra la congruencia en ti, ¿no? Entonces, de nada nos va a servir. Oye, y es que es ay, está muy loco todo esto, porque muchas veces, no sé si tú has oído, me imagino que sí, con pacientes, que caemos mucho en la creencia de que, pues es que a mí así me educaron, y mira, a mí no me pasó nada, y yo estoy muy bien, y no es cierto, o sea, realmente nuestra vida no está del todo bien, creemos que sí, y eso se lo vamos inculcando a nuestros hijos, y para cuando acuerdas el hijo también ya está bien dañado porque nosotros mismos no pusimos atención, no acudimos con especialistas, creemos que solitos nos podemos curar, cuando no es cierto. Digo, los psicólogos, los terapeutas y todo se preparan mucho tiempo para podernos ofrecer información y conocimientos de calidad. Entonces yo creo que sí, lo más recomendable es acudir a terapia. Si tú sientes que en casita hay problemas o que tu hijo lo necesita al igual que tú, pues miren, aquí en el cintillo aparecen las redes sociales de Yanira y pueden contactarla sin problema. Digo, ella se encuentra en la ciudad de Toluca, pero aún así puedes dar consultas online, ¿verdad? En línea. Sí, sin problema. Súper bien, sí, porque este tema, no hombre, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo de Yanira, ya casi nos vamos, pero fíjate, yo pienso de esta manera, bueno, ¿qué sucede si no, estas heridas que ya se identificaron no fueron sanadas, no fueron tratadas? ¿Cómo es la calidad de vida de esta persona ya adulta? Mira, la calidad de vida va a ser muy mala. O sea, si te voy a ser bien honesta, va a ser bien mala, porque aunque uno crea, es lo que te decía con este chico, ¿no? O sea, él juraba que su vida era espectacular, ¿no? Y entonces, cuando te das cuenta que finalmente sí tienes cosas que trabajar, sí hay cosas que no se cubrieron, ¿no? Y que a lo mejor en esa búsqueda tú empezaste a dirigirlas hacia personas erróneas. A lo mejor lo estabas pidiendo a tu pareja, ¿no? A lo mejor esa crisis de pareja que se está dando actualmente se acciona desde el berrinche. Entonces, cuando estemos en una crisis de pareja, pregúntate, ¿estoy reaccionando desde el berrinche o estoy reaccionando desde la adulta que se supone que soy, ¿no? Entonces, si estoy reaccionando desde el berrinche, ojo, es tu niña herida que le está queriendo llamar la atención al papá, que no es tu papá, porque es tu pareja al que tienes enfrente, ¿no? Entonces, sí necesitamos identificar, o sea, cuál es la calidad de vida que queremos, ¿no? O sea, lo de menos es lo que diga la teoría, lo que digan la gente, lo que digan los terapeutas, los libros, etcétera. ¿Qué vas a hacer tú con esa información, no? Entonces, nos podemos llenar de cursos, talleres, etcétera, pero si yo no hago nada con lo que tengo en mis manos, no tiene ningún sentido que me llene de información, ¿no? Información que no se aplica
vida que no se transforma, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos esa idea de estar practicando constantemente lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, si me quedaron dudas, si no entendí algo, pues arriésgate a preguntar, ¿no? Arriésgate a decir, ¿sabes qué? Creo que sí, a lo mejor yo sí tengo una herida y no me había dado cuenta, ¿no? A lo mejor de verdad siempre me conformé, ¿no? Me conformé con lo que me daban porque crecí con la idea de que eso es lo que me tocó, ¿no? Esa es la vida que te tocó, ese es el papá que te tocó, esa es la mamá que te tocó, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, a lo mejor yo soy muy exigente, ¿no? Pero bueno, aquí está mi mamá viéndonos y no nos va a dejar mentir. Soy muy pedinche, ¿no? Entonces, desde que nací pidiendo. Y entonces, les digo, el que no sabe pedir, no aprendemos a crecer como seres humanos, ¿no? Porque entonces, ¿cómo te llenas de las cosas que quieres en la vida si no aprendes a pedir? Y la persona más inmediata con la que quieres pedir es a tus padres, ¿no? Si no le pides a tu papá, si no le pides a tu mamá, no vas a poder pedirle nada a tu pareja, ¿no? Y entonces asumimos que debemos conformarnos con lo que hay, ¿no? Entonces es lo que hay, es lo que me tocó, es mi cruz, ¿no? Así nos dicen. La religión tristemente juega un papel muy importante en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la religión también produce muchísimas heridas, ¿no? Entonces, desde todas estas estructuras en las que nos imponen situaciones sin siquiera preguntarnos, ¿no? Si queremos o no. Entonces, sí hay que generar un proceso en donde si yo ya sé, si yo estoy detectando que tengo una herida y que no estoy haciendo nada, que no lo he tratado de ninguna forma, que no he intentado sanarlo, debo, primero reconocer que efectivamente no tengo la calidad de vida que quiero, ¿no? 2, que probablemente hay necesidades que no estoy cubriendo porque no es con esas personas con quien debo cubrirlas, ¿no? Es importante asumir nuestra responsabilidad. En el pasado, pues sí, le tocaba a nuestros padres, pero para eso les alcanzó. Es como ir a la tienda y decir, traigo 10 pesos, ¿no? ¿Para qué me alcanza? Y así éramos de chiquitos, íbamos a la tienda y traigo 5 pesos y ¿qué me puedo comprar? ¿No? Y entonces ya el tendero te decía, y ya, ¿no? Pues igual, así nuestros padres llegaron a la vida, traían 10 pesos y te educaron con 10 pesos, ¿no? Entonces, pero tú creciste y hoy tienes una mente poderosa que te puede ayudar, te puede hacer crecer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos toca accionar, no? ¿Cuándo vas a tener esa vida que quieres? Va más allá de solo pensarlo de una manera mágica, porque no sucede, la vida no es magia, la vida no es rosa, y nos han vendido, nos han romantizado muchísimo esas cosas, ¿no? Es que el tiempo lo cura todo, ¿no? No, el tiempo no cura todo, tú tienes que volverte responsable, tienes que empezar a accionar y dejar de estar buscando afuera lo que puedes encontrar en ti. Si no eres capaz de darte aquello que le exiges a los demás, mejor ni salgas, ¿no? Porque entonces vas a ir queriendo cubrir heridas que a ellos no les toca sanarlas, ¿no? Nos guste o no, tenemos que aprender a autosanarnos por el bien de nosotros. Oye, y es que luego también andamos por la vida dañando gente, Deyanira. O sea, nos topamos con personas que ellos creen estar bien en su realidad, pero realmente no es así, entonces te dañan. Y uno a veces, por ejemplo, en mi caso, que yo soy muy susceptible, ¿no?, a las personas, y yo quiero andar ayudando a todos, me contagio de su dolor, de lo que están pasando, y a veces no es así. O sea, está bien escuchar al otro, pero también hay que recordar que si no tenemos relaciones sanas es porque también nuestra relación con nosotros mismos pues no es la más adecuada. Entonces, como hemos dicho en los programas anteriores, empezar por nosotros, que es la raíz de todo el problema, porque si tenemos heridas de la infancia y no las hemos transformado, no las hemos sanado, difícilmente vamos a poder tener relaciones sanas. Por eso a veces me dicen algunas amigas de que, oye, es que ya no ando otra vez con este chavo, o es que ya corté, o es que aquella amiga ya me dejó de hablar, y muchas veces le echamos la culpa a las demás personas, cuando no nos autoevaluamos, no nos analizamos y decimos, bueno, ¿qué está pasando? A lo mejor soy yo la del problema, y es que es bien difícil aceptarlo, aceptar que somos nosotros los del problema. Así es.
Sí, difícilmente, pero todo se logra, Deyanira, la verdad que sí. Gracias a la tecnología y que tenemos a ustedes como apoyo y como herramienta, podemos mejorar día con día. Acuérdense que siempre estamos transformándonos y siempre hay que hacer nuestra mejor versión. Y si tú cambias, tu alrededor cambia. Si no, Deyanira, que me digas si estoy diciendo mentiras. No, claro, finalmente todo cambio viene de adentro, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante aprender a resignificarnos, ¿no? Este concepto que aparentemente es nuevo, pero la verdad es que no es nuevo, lo hemos tenido toda la vida, a ser resilientes, ¿no? Y a seguir avanzando. Oye, y antes de irnos, ¿qué recomendación nos darías a todas las personas que ya identificamos esas heridas, que queremos buscar ayuda, queremos trabajar en ellas? ¿A dónde podemos acudir? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Algunas palabras de aliento que quisieras decirnos el día de hoy? Pues mira, antes que cualquier cosa, ya que estamos en ese camino de crear conciencia, ¿no? Es uno, reconocer todo lo que me hizo falta. Yo les digo, a ver, cierra tus ojos, toma una foto tuya que te guste mucho así de tu infancia y obsérvala, primero obsérvala. Escógete un playlist de canciones de tu infancia, porque acuérdate que recordar es vivir, ¿no? Pero y no todo fue malo. Entonces, en el momento en el que emocionalmente contactas con esas cosas que no fueron malas, por supuesto que vas a hacer brotar a esa niña que era todo menos ausente, ¿no? Menos herida, ajá. Y entonces esa niña te va a ayudar a reconocer, a reconocer todo lo que te hizo falta y lo has venido arrastrando, ¿no? Entonces, piensa, por ejemplo, en el juguete que siempre quisiste y nunca llegó, la palabra que querías escuchar y nunca escuchaste, el abrazo que nunca apareció, ¿no? El tiempo, etcétera. De repente decimos, ay, ¿ya para qué hago recuerdo de esas cosas, ¿no? Ya ni se las voy a pedir, ¿no? No te estoy diciendo que se las pidas, solamente quiero que los reconozcas. 2, pide ayuda. ¿Por qué hablamos del reconocimiento? Lo que no se nombra no existe. Si tú no le das un reconocimiento consciente a las cosas que necesitas, imagínate, si para ti no existen, para los demás tampoco. Entonces, de entrada, no nos llega nada porque dices, pues, ¿y cómo te doy algo que ni siquiera sé qué es lo que quieres, no? Entonces, tenemos que aprender a reconocer. 2, pide ayuda, pero pide ayuda posterior a que ya reconociste, porque si no, pues, los dejamos en las mismas. Ser honestos, tienes que ser bien honesta, ¿no? Y decir, esto me hace falta, o sea, olvídate de si era necesario o no en tu vida. Tú lo querías, con eso basta, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien honestos. Aceptar que es nuestra realidad, ¿no? Y que si yo deseo mejorar, debo practicar un nuevo sistema de creencias, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Si modificamos pensamiento, modificamos el lenguaje. Si modificamos el lenguaje, modificamos la conducta. Y entonces tenemos que estar ejerciendo una práctica constante de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hablamos, y entonces probablemente se dé una modificación de nuestra conducta, ¿no? Entonces, para hacer este proceso mucho más efectivo, pues solamente es práctica, ¿no? Perdonar por mi bien, ¿no? Necesitamos aprender a perdonar. Por mí, no por ellos. A lo mejor ellos me lastimaron, sin importar si fueron, qué figura de autoridad fue, ¿no? Pero por mí, que yo necesito caminar y avanzar de una manera libre, aprender a perdonar. Y sobre todo avanzar un día a la vez. Si no avanzamos un día a la vez, nos perdemos en el futuro o nos quedamos en el pasado. Y esos 2 sitios no nos llevan a ningún lado. Nos llevan a la depresión y nos llevan a la ansiedad. Entonces, si tú quieres conectar con la salud, vive tu presente, un día a la vez, nada más, ¿no? ¿Qué es lo que yo les podría decir que de alguna manera nos pueda servir o nos pueda funcionar para seguir en ese avanzar? Piensa que lo que perdiste ya lo perdiste. Has perdido probablemente muchísimas cosas en la vida, ¿no? Pero hoy tienes el día 0. Hoy no tienes que volver a nacer, hoy es el día 0, ¿no? ¿Qué quieres hacer con ese renacer? Hay algo que se llama nacimiento psicológico y lo ejercen nuestros padres cuando nos dan un espacio en su mente, corazón y alma. Vamos a suponer que no pasó,
que nos tocó la peor de las malas experiencias en la vida y no pasó. Ok, te lo puedes dar tú. Esa es la maravilla del cerebro, que te lo puedes dar todo el tiempo tú. ¿Cómo lo producimos? Obsérvate, atrévete a mirarte en el espejo, atrévete a ver tus carencias, atrévete a aceptar cada una de esas heridas, ¿no? Atrévete a soltar con todas esas emociones que se vengan encima, porque en el momento que las empezamos a observar, por supuesto que regresa el dolor, el enojo, la frustración, etcétera, ¿no? Entonces, atrévete a intentarlo, y si no te sale un día, inténtalo al otro, pero no dejes de hacerlo, porque es para ti. Aprende que esos regalos vienen de ti y para ti, no son para afuera. Que lo mejor que tú hagas en la vida sea para ti, porque entonces yo que estoy afuera voy a decir, wow, Scarlett, no manches, o sea, el día que te vea te voy a llevar un súper regalazo, porque yo veo que tú te mimas, te quieres, te amas, te adoras, ¿no? Te tratas con dignidad y respeto. ¿Con qué cara llego yo si no te trato con eso mismo que yo logro observar que tú te das, ¿no? Entonces, necesito que sea creíble para mí tanto que en automático los demás lo puedan ver, ¿no? Sí, qué bonito. Y pues mira, ¿no? muy bonito. Perdón. Y pues para cerrar esto, creo que sí hay pautas, ¿no? Son pautas que nos permiten como no dejar de insistir, no dejar de seguir avanzando en aquello que hoy puede ser nuestro mejor proyecto de vida, que somos nosotros, ¿no? Las pausas son buenas, todo el tiempo son buenas, ¿no? Entonces aprende a parar, no tienes que ir corriendo veloz tras de alguien o tras de algo, ¿no? No dejes tu terapia si es que ya estás en terapia, retómala si es que ya la habías dejado o comienza, porque es la mejor inversión de tu vida. Dijera Odindo Peirón, ¿no? Es canasta básica. Tú pones el ritmo, no compitas contigo, no hay que ganar, hay que sanar. Y si verdaderamente quieres sanar, deja de estar compitiendo contigo, ¿no? Porque por más que creas que te estancaste, eso no es real. O sea, por más que parezca quieto el mundo, por más que parezca quieta tu vida, eso no es real. La vida sigue. Si hay algo que en la vida no se detiene es el tiempo, el movimiento, nos seguimos moviendo. Entonces, conecta constantemente con esa conciencia, con ese presente. Y habla en los 3 lenguajes de la gestión emocional, que creo que esa es la gran pauta para empezar a sanar. Escríbete y léete, lee lo que estás escribiendo, lo que sea que escribas. Hay que ejercer un diario, que nos permita depositar ahí lo que sentimos, pensamos y necesitamos. Si no te lees, si no te escribes, ¿cuándo te vas a empezar a entender? Haz notas de voz. Las notas de voz hay que grabarlas y luego escucharnos. Para el cerebro tiene un impacto súper poderoso. Entonces necesitamos también empezar a hacer ese vaciado a través de las notas de voz. Y la otra es la que todos conocemos, llorar, ¿no? Entonces, solo que le tenemos miedo porque asumimos que llorar nos hace ver vulnerables o sensibles. Y ojo, ser sensibles es el mayor regalo que puedes tener en la vida. Así, el más grandotote. ¿Por qué? Porque eso es el indicador de que estás viva. Entonces, es una válvula para tu olla express. Tú eliges, ¿no? ¿La vas a drenar todos los días o la vas a quitar para que esa olla explote? Así es. Tú sabrás si quieres ocupar esa válvula. Y como dijiste hace rato, vamos a reconciliarnos con nuestro niño, nuestra niña interior, vamos a apapacharnos y a querernos, amarnos, a aprender a hacer eso, porque somos nuestro mejor proyecto de vida. Yo te agradezco mucho, Deya, que hayas estado el día de hoy aquí en el Rincón de tus Emociones. Yo te mando un beso y un abrazo hasta la ciudad de Toluca. Mil gracias. Gracias a ustedes. Aquí quedo pendiente y gustosa. Claro que sí. Fue todo por el día de hoy, amigos, y acuérdense, si se perdieron la primera parte del programa, pueden ir al Facebook de ADR Monterrey y ahí van a encontrar toda la barra de los programas para que puedan verlos a gusto en su casita. Y si este programa llegó hasta tus oídos, espero que haya sembrado un buen mensaje en tu corazón. Yo soy Scarlett Martínez y ya saben, les mando
Besos y abrazos. Nos vemos el siguiente lunes, 10 de mayo, Día de las Madres, para que no se lo pierdan. Los quiero mucho. Cuídense. Soy Scarlett Martínez y seguimos activando tus sentidos. Es todo por el día de hoy. Te esperamos el próximo lunes.